Eso le hace daño, definitivamente le hace daño. Y eso es lo que tiene la iglesia hoy. Está infectada de humanidad. Si me dicen algo que no me gusta, ya no voy a ir a esa iglesia. Y hay quienes buscan, se agarran Timoteo o Tito en las reglas en las que debe tener un dirigente. Entonces ven al pastor y lo empiezan a medir con esa regla y dicen, híjole, es que no es perfecto. No es totalmente bueno, no es totalmente humilde, ¿sí? No es totalmente puntual, sincero, amoroso, y empiezan a revisar. ¿Por qué no le ponen en su lista, tampoco es eterno? Y vemos un pastor. ¿Saben cuál es el pastor que no ha fallado? El buen pastor. ¿Quién era? Nada más. Todos aquí arriba son humanos. Ay, no me gustó ese. Tal vez porque ese no me abraza. Nunca me he comido unos tacos con ese pastor. Y el día que Peter se llevó al señor Douglas a los tacos, le dio diarrea. No, mejor no voy con Peter a cenar, imagínense. No es cierto. Nos acaba de agasajar el otro día mi esposa y a mí con una cena tremenda, él y su esposa. Pero quiero decir que cuando pensamos que ese pastor es indigno de que yo esté aquí, ¿cómo voy a estar aquí? Que digan que yo soy su siervo aquí, su rebaño, perdón, su oveja. No hay uno, señores, no hay uno que pueda librarme. Así estamos. Bien, vamos a ver el punto de la expiación limitada. En la expiación limitada, vamos a leer, en este punto doctrinal vemos la continuación del anterior, teniendo consecuencia absoluta, ya que cuando hablamos de elección, estamos hablando de una exclusión. Unos son elegidos mientras otros no lo son. Esto no le gusta a mucha gente. ¿Se acuerdan de cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo? ¿A cuántos derriba Josué? 33 reyes, los deshace con todo y su pueblo y los desaparece. Dios estaba de un lado, ¿verdad? Dios no era imparcial. Dios estaba de un lado. Tenía a su preferido, a su protegido, y estaba con él, no estaba con los otros. Lo pasamos por alto, nos encanta ver las batallas. Entendamos, el Señor elige a unos y a otros no. Una elección, ya lo dije yo, si voy a comprar tomate, bueno, duraznos, me gustan más los duraznos. Si voy a comprar duraznos, escojo los que más me gustan y los otros, ahí los dejo. Eso es lo que hizo el Señor. Con la diferencia que no vio en nosotros ni siquiera la mejor de las cualidades que tiene un durazno. Nada. Él dijo, a estos yo los escogí porque yo quiero, dice el Señor. Bien. Que no se entienda nunca que la expiación es limitada en poder y que por ello no cubra con el pecado de todos a quienes ha sido dedicada, o que requiera de la participación del hombre para ser completa. Cuando Cristo murió, pronunció las palabras, todo está consumado. Su trabajo expiatorio había sido completo y en él el efecto que le sucede, a saber, la regeneración de los suyos, la justificación, la adopción y la santificación para culminar, en la glorificación garantizada por él y sellada por el Espíritu Santo. Se le llama limitada porque no es para todos los hombres. No nos gusta que nos prediquen eso. Es más, yo creo que de los 5 puntos que estoy dando claramente aquí, no se habían dicho en muchos de sus oídos. No habían entrado en muchos de sus oídos. No quiero hacer responsable a nadie. Nuestro pastor, cada vez que hace un sermón aquí, dice la frase, no veniste tú por tu voluntad. Eso quiere decir que el Señor me trajo, pero no nos gusta. Y una de las cosas, honestamente, que más me llamaron la atención cuando yo primero escuché la palabra, cuando la iglesia estaba allá abajo en el centro, fue eso. Y dije, hay algo que es mayor que yo. Cuando yo venía de Europa y todo el mundo me decía en Europa que yo era dueño de mi vida, de mis elecciones. Y llego a este pueblo con tierra, con polvo,
y me dicen que alguien está por encima de mí. Y además ese alguien que me lo dice, en la iglesia todos tenían luz, sonrisas, y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero esa libertad. Pero para tener esa libertad tengo que someterme, y me interesó muchísimo el Evangelio. Muchísimo. Y no es que sea masoquista, es que cuando alguien nos pone un alto, nos llama la atención. Yo estaba feliz en mi gloria, pero muy vacío por dentro. Cuando alguien me dijo que había alguien que tenía control de mi vida, por encima de mi voluntad, me interesó, porque entonces había algo que yo no conocía y me lo estaba perdiendo. Eso es interesante. Mucho más interesante que te digan, tú hagas lo que quieras, Dios no te va a molestar, Dios te ama así como eres. ¿Cómo nos gusta esa frase? Dios te ama así como eres, entonces así me quedo. No. Pastores, maestros, hermanos, cuidado. Nos encanta de ver a los programas de televisión cristianos donde tú eres. Y yo oigo hermanos que me dicen, no, yo nomás tomo lo bueno. ¿Sabes cuánto bueno hay allá adentro? Qué vergüenza me da, pero ¿sabes cuánto hay de sustancia ahí? Hay tan poquito. La única sustancia que hay ahí es cuando la palabra de Dios es leída textualmente. Todos los comentarios apuntan a glorificar al hombre. Ahí está nuestra iglesia, ahí está la iglesia de Dios. No hablo de la local, hablo de la universal. Ahí estamos. Estamos mientras nos gusta, si no nos gusta ya no vamos. Alguna vez le comenté a un hermano que era desagradable para Dios y me permití decir, es que es pecado el no asistir los domingos. Es el día del Señor. ¡Wow! Revuelo en la iglesia, me veían todos así cuando iba yo pasando y dije, qué difícil es crear una conciencia de pasión por el Señor, no de obediencia en las reglas. Dijo el Señor, esas reglas se las voy a poner en el corazón, adentro, para que las sientan. Las voy a grabar en su mente. Entonces, bueno, pues no nos gusta, pues. Nos gusta más que el Señor se adapte a nosotros. Es lo que más nos gusta. Pero no estoy aquí para eso, por eso yo creo que a muchos no les gusto. Pero, bueno, creo que le gusta a mi esposa un poquito. Los invito a leer, por favor, abajo donde está expiación limitada. Voy a continuar ahí. Dice, solamente van a Cristo los que son dados por el Padre. Y voy a citar. Juan 6, 37, 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Bien, entonces, solamente los que el Padre le da. Cristo murió no por todos, sino por su pueblo. Esto va a cambiar mucha visión. Y dice la palabra en Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo. Es muy específico. Lo llama también sus ovejas, ¿verdad? En Juan 10, dice, en el 14 al 15, dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero veamos muy bien en el versículo 14, dice, y conozco a mis ovejas, y dice, y las mías me conocen. Las mías. Entonces es exclusivo. Juan 10, 26. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Estaba hablando a los judíos en un momento y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo no sé si alguien ha estado en un aeropuerto internacional y hay muchos vuelos para diferentes partes. Estás en una sala general y de pronto dicen en español, ¿verdad? El vuelo que va a Xochimilco, y tú dices, pues yo. Porque te hablaron en español, porque vas a Xochimilco, pues es para ti. Y los demás, habrá alemanes y turcos y japoneses, primero no entendieron y luego no van a Xochimilco. Entonces no es el avión que va para donde ellos van, pues. ¿Me explico?
Entonces, oyen la voz, los anuncian a ellos y se mueve el grupo de gente. En la sala 7 y van corriendo para allá. El Señor así dice. Él hace un llamado y solamente sus ovejas conocen y van. Eso es lo que dice la palabra, no me lo estoy inventando. Es muy claro el Señor y además el Señor insiste. Lean Juan 10, lo deja muy, muy claro. Dice, no todos. Muy bien. Volvemos a apreciar que se refiere a un grupo determinado. Así dice la palabra en el libro de los Hechos también. Fíjense, en Hechos 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. Nada más a la iglesia del Señor. Y habla de su rebaño. Judas, ¿les parece? Judas. Podríamos analizar todo el único capítulo que tiene Judas. Pero fíjense que, al menos vamos a ver al principio, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Entonces, no todos son amados. Esa carta está dirigida a los que son amados. Muy bien, entonces hay unos que son amados, los que son de Él. Está siendo muy claro. Voy a entrar en un tema bien amplio y espero ser ágil. No sé si alguien tenga hasta este momento preguntas, porque estamos hablando de la gracia limitada, o de la... ¿No? Hasta en este punto. ¿Alguien tiene, por favor, algo que comentar? Les agradezco mucho en realidad, ¿no? Bueno, podría alguien decir que no, porque si me dejan así... Bien. Estos pasajes que vamos a ver, por favor, tómenlos con mucha atención. Pasajes universalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a explicar. Algunos pasajes en la Biblia parecería que dicen lo contrario y que hablan de que la expiación de Cristo ha sido para limpiar a todos los hombres del mundo. Pero aunque la palabra todos y mundo aparecen en esos textos, no significan tal cosa, puesto que ello sería un error de Dios, una contradicción de su palabra. Voy a dar un ejemplo muy sencillito. Cuando hay eventos aquí, a veces se ha dicho, después del servicio, todo mundo, nos vamos a La Palapa y ahí comemos. En La Palapa no cabe todo el mundo, pero quedamos que todo mundo vaya a La Palapa. ¿Qué quisimos decir? Obviamente, todos los que somos, los que estamos aquí, estamos considerados a ir ahí. Alguien puede decir, no, ¿cómo crees, Taco? Dios es más serio que eso. Vamos a ver el sentido. Y los invito a hacer la siguiente reflexión, que podría ser matemática, pero es muy simple, y solamente les voy a poner un ejemplo en cuanto a aplicar un texto bíblico y la interpretación. Si yo veo un patrón en donde Dios viene diciendo A, B, C, D, E, y esto multiplicado por 300 veces en toda la Biblia, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con un D, D, E, por ejemplo? ¡Ah, ya dijo Dios diferente! No, ahí ya dijo diferente. Es más sencillo ordenarlo, ¿verdad? Es más sencillo ordenarlo y entender, lo que Dios dijo es confirmación de lo que viene diciendo. Es confirmación. Entonces se supone que Dios le da una lógica. ¿Me explico? ¿Soy claro o los estoy llevando a otro lugar? Oigan, si yo me encuentro con A, C y D, ahí dijo Dios diferente. Ahí dijo, no, ya con eso cambia toda la Biblia. No, con eso yo me adapto, me gusta más eso. No, Dios quiso decir lo que ya dijo tantas veces. Es nada más de la lógica de Dios, está bien definida. Entonces, que no nos parezca un versículo porque le falta una letra que está fuera de sentido, que Dios ya con eso destruyó todo lo que había dicho antes. Entonces espero que no sea el caso cuando ustedes enfrenten estos versículos. Voy a dar la explicación de estos versículos
espero que no se tropiecen nunca, porque esto es tropiezo para miles de iglesias. Dicen que Dios murió por todo el mundo. Y en 1 de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y luego en el versículo 15, fíjense qué curioso, porque el mismo Juan, mismo capítulo, dice, no amemos al mundo. Pero acaba de decir que Él ama a todos los del mundo, y luego dice, no amemos al mundo. Entonces tiene que tener otro sentido el versículo 2 del capítulo 2. Tiene que tener un sentido que no es todo el mundo, porque ya entendimos que el mundo perfecto que Dios creó, ¿qué pasó? Se corrompió, se degeneró, se le acabó el génesis, la genética, se destruyó la genética, se degeneró. Salud. Entonces ese mundo ya quedó caído de la gracia de Dios, y Dios ya no ama a ese mundo. ¿Qué ama Dios? Al mundo que por medio de la cruz Él va a reconstruir, el mundo que Él está rescatando de su origen. A ese mundo, a los salvos, a ese ama. Lo demás lo detesta, dice, son como trapos de inmundicia. Dice tantos pasajes, si leemos Jeremías, si leemos Isaías, nos podemos espantar de que es durísimo el Señor. Y dice, eso yo lo repruebo, dice el Señor. Lo repruebo. ¿Verdad? Decía el pastor Bowling la semana pasada, en Isaías 59, creo. Decía, lávame, Señor, límpiame, soy reprobado. En el Salmo dije. Perdón, Salmo 59, perdonen. Pero por doquier, la palabra del Señor a sus hijos, a sus profetas, a los reyes, les mostró que el mundo es malo. Entonces ese pasaje que nos dice que es el Salvador de todo el mundo, en ese aspecto no está bien aplicado. Pero de ahí se agarran las iglesias. Y entonces ese punto que no nos da la suficiente luz como nos da el resto de la Biblia, ese punto les sirve de antorcha, y con ese punto van a dar un evangelio que no es evangelio, ¿verdad? Yo los invito a que tengan cuidado. Después dice el Señor, en 1 de Juan 28 dice, aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, no hubieran salido de nosotros, para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros, ¿verdad? Entonces, no habla de que salvó a todos, y no es la intención de Dios salvar a todos, si no alguien le hubiera puesto zancadilla entonces, ¿verdad? Dicen, en el punto número 2, dicen que es el Salvador del mundo, pero no entiendan que de todo el mundo, de su mundo. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Es sencillo. El libro de las Revelaciones, Apocalipsis, no nos hubiera mostrado un infierno lleno de gente si Dios hubiera salvado a todos. Porque si Dios los hubiera salvado, entonces, ¿por qué se habrían de condenar? Toda la lógica bíblica es que no todos son salvos. Esa es la lógica bíblica. Bien, no sé si alguien tenga preguntas. Hay 2 o 3 pasajes bien confusos en la Biblia que les pueden causar a simple vista una sorpresa y decir, no, sí, Dios quería que todos se salvaran, y hay que ver si ese todos fue dicho exclusivamente a sus discípulos y no lo entendamos con que entonces a Dios le falló su plan de salvación, ¿verdad? Estaríamos diciendo algo horrible. Y es lo que están diciendo allá afuera. Ni digo no afuera por decir que somos nosotros puros y sabios. Estoy diciendo que la mayoría de las iglesias en el mundo están tratando de favorecer a las masas y no haciendo la justicia en la palabra de Dios. Es difícil, es muy difícil. Mi hermana no es salva. Mi papá no quiere declararse nada, pero siempre me dice, gracias al Señor estoy aquí, gracias a Dios, y gracias a Dios. Bueno, algo hay en su corazón, tengo que dejar el beneficio de la duda y confiar y tener esperanza y paz en el Señor. Pero nadie me garantiza que es salvo, y lo digo, no sé. Pero nos gusta más que nos digan que sí.
Entonces, ese nos gusta más, hace pastores permisivos, que nos gustan mucho más que los otros, y a eso seguimos. No quiero dañar el gusto de nadie, pero si me dan a elegir entre Dante Hebel y Dante Alighieri, yo prefiero a Dante Alighieri. Dante Hebel es un motivador cristiano que se desvía mucho por animar bonito, lo hace excepcionalmente. Y Dante Alighieri era un escritor que hablaba del infierno. Ya lo dije, en el Nuevo Testamento de lo que más se habla es del infierno. Jesucristo, en lugar de hablar más de amor, como muchos lo dicen, si en realidad has leído el Nuevo Testamento, la palabra que más mencionado es Gehema y es infierno. Y habla de condenación. Y ese es su texto favorito. Entonces, estamos haciendo llegar al pueblo cosas dulces. Yo a veces digo, ¿no se cansan aquellos que les gusta que los apapachen y los tengan bien en todo momento y los lleven de la mano y les estén hablando por teléfono y cómo sigues de tus reumas? Bueno, a quienes son más dependientes, ¿verdad? Y más sensibles. Llevémoslos a ser fuertes, no a hacerlos dependientes. Ni del pastor, ni del fulanito, ni del otro, ni del adyacente. Entonces llevemos a que confíen en Dios y a que no tengamos 150 responsabilidades sobre el pastor. Si nosotros estamos dependiendo de que nos estén llamando y que nos estén cuidando y que nos estén llevando siempre de la mano, cuando el que nos llevar de la mano es el Señor. Entonces yo atendiendo esa función, me estoy dando una tarea que no debe existir. Debo darle independencia. ¿Sí me explico? Estoy hablando en ese punto. Entonces la apariencia es que si llego a una iglesia y me reciben bien, qué bueno. Si me siguen tratando bien y me llevan al Evangelio, qué bueno. Pero el Evangelio son las armas para que yo siga viviendo. Si tengo 20 años y cada semana me preguntan cómo estoy y me llevan de la mano, yo pienso que están cometiendo un error. Si tenemos un niño consentido, no lo estamos enseñando a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Hay que enseñarlos a ser independientes y agarrarse del Señor, no del humano. Si estamos llevando a una iglesia a demostrarles que yo soy más moral, que yo soy más justo, estamos en pecado. Ese es el gran problema. Entonces los estamos haciendo dependientes de fulanito o de sutanito. Y ese es un error de los dirigentes. Espero no haber creado más confusión. Estoy tratando de decir que debemos llevarlos por un rumbo, pero no recorrer el camino por ellos. Muy bien, no sé si voy a hacer justicia, pero estaba diciendo, Lupita, que no confundamos en que alguien tiene que dejar de hacer el bien o que debemos ser amorosos con el hermano, y que en principal intención, aquel que presta atención y que está comunicándose y que está viendo por el necesitado, entre comillas necesitado, que lo está haciendo de buen corazón. Y yo le afirmo, sí, lo está haciendo de buen corazón, pero no le está dando independencia. Ese es mi único punto. Entonces decía Dinora que separemos lo que es la generosidad, la bondad, y no yo me lo llevo cargado para que él no camine. Es un poco lo que decía Dinora, y creo que Linda decía que si en realidad lo hacemos en el corazón, el resto va a venir y la persona va a tomar su rumbo. Si no lo hacemos pretendiendo ser más buenos que los demás. Es exactamente mi punto. Quiero ser explícito, me cuesta trabajo, es un punto delicado, pero es lo que quiero decir. Y creo que si no vemos la gracia del Señor como un regalo maravilloso, primero que no lo merecemos, después que nos es dado de una manera asombrosa, después que el Señor no necesita nada en nosotros para hacer su voluntad, sino que nos va a mover el corazón a hacerlo. Entonces, ¿en dónde queda el intermediario? El fulanito, el sultanito que me atienda. ¿Sí me explico? Es tan grande el abrazo del Señor, es tan grande su misericordia, que los regalos que me da a mí, no solamente sé que se los da a ustedes, sino y les deseo que les dé mucho más a ustedes. Entonces, ¿por qué voy a depender de un fulanito? Si ese fulanito no tiene cuidado en la iglesia, se está haciendo más famoso que Jesucristo en su corazón. Ese es el punto grave y delicado. Ese que hace a la gente dependiente le está haciendo un mal, no está dejando el evangelio y la gracia bañar a ese individuo.
Debemos de dejar en el conocimiento de la gracia la libertad. Y que vaya la gente, y que sufra, y que siga caminando. Sigue, hermano, estoy contigo y estoy orando por ti, pero no te voy a llevar cargado. No es porque no sea mi tarea, no es porque no tenga misericordia, sino porque la gracia de Dios es tan poderosa que yo sería un payaso si estoy en medio, queriendo yo dártela. ¿Me explico? Mi interés no es reprobar a nadie. Mi interés no es molestar a nadie. Mi interés es que cada uno de nosotros no tengamos ojos para nadie en gloria, para nadie en victoria, para nadie como representante de Dios, como Dios mismo, que no sea Jesucristo. Y que esas dependencias humanas de fulanito y sutanito se disuelvan, para que no veamos aquí a ningún humano que nos está diciendo lo que él piensa, para que escuchemos la palabra de Dios, para que sigamos apreciando la gracia y lo hermoso que ella es. Es la única manera. Vamos a desprendernos de toda visión que sea humana. Nos cuesta mucho, a mí me cuesta muchísimo, pero el Evangelio nos dice totalmente eso. Somos absolutamente dependientes del Señor. Y cuando dice el Señor, ahora nos vemos como un espejo, después lo vamos a ver enfrente de nosotros. Pero es el Señor Jesucristo. No busquemos al Señor Jesucristo manifestado de verdad en ninguno de nosotros. Yo entiendo que cada uno de nosotros puede ser medio para bendecir a otros, Lupita, lo entiendo perfectamente. Mi punto es que ninguno de nosotros debe depender del fulanito o del sutanito. Por eso dije, la gracia de Dios es tan amplia y tan maravillosa, tan hermosa, que las bendiciones nos van a llegar de otros lados, no nada más de fulanito. Hoy el día que se vaya fulanito ya no voy a la iglesia. Y entonces mejor hago mi iglesia porque ya no está fulanito. Y porque el que está no me cae bien. Mejor me voy a hacer mi iglesia. Obviamente, que el Señor te mueva a misericordia, que el Señor te mueva a ser generoso, pero que no sea dependiente de ti. ¿Sí me entiendes? Que no sea dependiente de ti. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Amén. Eso es lo que yo quise decir, Lupita. Yo no sé por qué no se entendió, pero yo es lo que he dicho, que nadie sea dependiente de nadie más que de Cristo. Es lo que acabo de decir. Eso es exactamente lo que acabo de decir. Está esto grabado por si alguien quiere revisarlo con mucho gusto. Es mi intención más pura de decir, solamente dependemos de Cristo. La iglesia y el ser humano en general, a la iglesia en la historia, siempre por apartar sus ojos de Dios, se separa y se desvía, definitivamente. Ese ha sido mi mensaje. Bien, les agradezco tanto, espero que cualquier comentario no se lo guarden, díganmelo por favor, y espero en las próximas 2 semanas que me han concedido terminar este estudio siendo satisfactorio para la gracia del Señor.